El gran terremoto de Lisboa en 1755. Los terremotos son sucesos que la naturaleza nos muestra de cuando en cuando, y que sin duda es algo que todos le tenemos cierto miedo a que nos toque vivirlo alguna vez. Han habido terremotos prácticamente apocalípticos, como el que sucedió en Tailandia en el 2004, que provocó el famoso tsunami, o el que fue el más poderoso de la historia, en Valdivia, Chile, con 9,5 en la escala Richter, del cual también haremos otro vídeo. ¿Sabes cómo fue el día del terremoto en Lisboa? ¿Qué consecuencias hubieron? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar eso y otros muchos más detalles sobre lo que sucedió en aquel día fatídico en Portugal. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. El terremoto de Lisboa, que ocurrió el 1 de noviembre de 1755, fue uno de los eventos sísmicos más devastadores en la historia de Europa. Este terremoto de gran magnitud, con una estimación de 8,5 y 9 grados en la escala Richter, sacudió la ciudad portuguesa de Lisboa y sus alrededores, causando una amplia destrucción y miles de muertes. El terremoto comenzó alrededor de las 9:40 de la mañana, y su epicentro se situó en el Océano Atlántico, frente a la costa de Portugal. Las primeras sacudidas fueron tan fuertes que muchos edificios se derrumbaron de inmediato, lo que provocó la muerte de numerosas personas que se encontraban en su interior. Las sacudidas sísmicas desencadenaron una serie de incendios en la ciudad, los cuales se extendieron rápidamente debido a la falta de agua y a los fuertes vientos. La destrucción fue tal que miles de personas perdieron la vida debido al terremoto. Lisboa, una de las ciudades más prósperas y pobladas de Europa en ese momento, quedó prácticamente en ruinas. Muchos monumentos y edificios históricos, incluyendo la catedral y el Palacio Real, fueron reducidos a escombros. El terremoto de Lisboa también tuvo un impacto significativo en otros países europeos. Las olas del maremoto resultante se propagaron por todo el Atlántico y llegaron hasta las costas de España, Francia e incluso Inglaterra. Se reportaron daños y víctimas en varios lugares a lo largo de las costas afectadas. El terremoto también generó una ola de tsunamis que inundó áreas costeras y causó más destrucción y pérdidas humanas. La magnitud y el alcance de la tragedia en Lisboa conmocionaron a Europa y tuvieron un profundo impacto en el pensamiento de la época. El terremoto planteó importantes preguntas sobre la religión, la filosofía y la naturaleza humana. Filósofos y teólogos debatieron cómo reconciliar la idea de un Dios benevolente con el sufrimiento y la destrucción masiva presenciada durante el evento. El terremoto de Lisboa también tuvo un impacto duradero en la arquitectura y la planificación urbana. Después del desastre, se llevaron a cabo importantes reformas y reconstrucciones en la ciudad, con un enfoque en la creación de estructuras más resistentes a los terremotos. Estas medidas incluyeron la implementación de técnicas de construcción más seguras y la introducción de regulaciones para garantizar la resistencia sísmica de los edificios. Además, el terremoto tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la sismología y la geología. El evento despertó un gran interés científico y llevó a una mayor comprensión de los terremotos y su relación con la estructura de la Tierra. ¿Cómo era la vida antes del terremoto? Antes del terremoto de Lisboa en 1755, la ciudad era conocida como una de las principales capitales europeas y uno de los centros comerciales más importantes del continente. Lisboa era una ciudad vibrante y próspera, con una población de alrededor de 200.000 habitantes. La arquitectura de Lisboa reflejaba su rica historia y su posición como centro de poder. La ciudad contaba con majestuosos palacios, iglesias, conventos y edificios gubernamentales. Destacaba el Palacio Real, una imponente residencia que albergaba a la familia real portuguesa y que estaba decorada con opulentos muebles y obras de arte. La vida cotidiana en Lisboa giraba en torno a sus animados mercados y plazas. Los mercados estaban llenos de una amplia variedad de productos, desde alimentos frescos hasta especies exóticas y artículos de lujo importados de todo el mundo. Las plazas eran lugares de encuentro social, donde la gente se reunía para conversar, hacer negocios y disfrutar de entretenimiento como actuaciones teatrales y musicales. La religión tenía un papel central en la vida de la ciudad. Lisboa era una ciudad profundamente católica, y numerosas iglesias y conventos se encontraban dispersos por toda la urbe. La Catedral de Lisboa, una de las estructuras más emblemáticas, era un importante centro de culto y peregrinación. La economía de Lisboa se basaba en gran medida en el comercio marítimo. El puerto de la ciudad era una puerta de entrada para todas las rutas comerciales hacia las colonias portuguesas en África, Asia y América. Lisboa era un centro de intercambio de mercancías,
donde se negociaban productos como seda, especias, azúcar, vino y esclavos. La sociedad lisboeta estaba estratificada. La nobleza y los miembros de la élite disfrutaban de una vida lujosa y ostentosa, rodeados de riqueza y comodidades. La burguesía emergente también gozaba de una posición privilegiada, participando en el comercio y los negocios. Por otro lado, la mayoría de la población era pobre y vivía en condiciones difíciles, trabajando en ocupaciones como la pesca, la agricultura y los servicios domésticos. La educación y la cultura eran valoradas en la sociedad lisboeta. La ciudad contaba con instituciones académicas, bibliotecas y teatros que promovían el conocimiento y las artes. Los salones literarios eran lugares de encuentro intelectual, donde se debatían ideas y se compartían obras literarias. La vida social también se desarrollaba en los numerosos cafés y tabernas de la ciudad. Estos establecimientos eran puntos de reunión para discusiones políticas, sociales y culturales. Además, se celebraban fiestas y festivales a lo largo del año, como el carnaval y las festividades religiosas, que llenaban las calles de música, bailes y coloridos desfiles. En resumen, la vida antes del terremoto de Lisboa en 1755 era próspera y vibrante. La ciudad era un importante centro comercial, cultural y religioso. 1 de noviembre de 1755. El 1 de noviembre de 1755, el día del terremoto de Lisboa, los eventos se desarrollaron de la siguiente manera a lo largo de las horas. 6 a.m. La ciudad de Lisboa comenzaba a despertar, las calles aún estaban tranquilas y los ciudadanos comenzaban sus actividades diarias. Las iglesias se preparaban para las celebraciones religiosas debido a ser el día de Todos los Santos. 9:40 a.m. Un fuerte temblor sacudió repentinamente la ciudad. La tierra tembló violentamente, lo que causó la caída de edificios y estructuras, así como la destrucción de iglesias y conventos, llenos de fieles debido a la misa matinal. Las personas fueron tomadas por sorpresa y el pánico se apoderó de las calles. 9:45 a.m. Las sacudidas sísmicas continuaron, intensificándose en su fuerza. Edificios más débiles y mal construidos colapsaron, atrapando a personas bajo los escombros. El ruido de los derrumbes se mezclaba con los gritos de angustia y desesperación. 10 a.m. A medida que el terremoto persistía, comenzaron a surgir incendios debido a velas y lámparas derribadas. Las llamas se propagaron rápidamente a través de la ciudad, alimentadas por el viento y la falta de una infraestructura adecuada para combatir el fuego. 10:30 a.m. La combinación del terremoto y los incendios provocó una situación caótica en las calles de Lisboa. Muchos ciudadanos intentaron huir de las áreas más afectadas, buscando refugio en espacios abiertos y alejados de los edificios en ruinas. 11 a.m. Los incendios se extendieron aún más, devorando numerosas viviendas y edificios históricos. Las personas se esforzaban por extinguir las llamas, pero la falta de agua y los fuertes vientos dificultaban los esfuerzos de lucha contra el fuego. 12 p.m. El desastre en Lisboa era evidente en todas partes. La ciudad estaba envuelta en humo y cenizas. Las personas se agrupaban en los lugares que quedaban en pie, buscando consuelo y apoyo mutuo en medio de la tragedia. 2 p.m. A medida que avanzaba la tarde, las réplicas del terremoto continuaban, generando más destrucción y aumentando el temor y la incertidumbre entre los supervivientes. Los esfuerzos de rescate se intensificaron, con personas trabajando incansablemente para buscar sobrevivientes y brindar ayuda a los heridos. 5 p.m. A pesar de los esfuerzos por contener los incendios, el fuego seguía devorando la ciudad. Las estructuras más icónicas, como la Catedral de Lisboa, se encontraban en ruinas. El daño era masivo y abrumador. 8 p.m. La oscuridad comenzaba a caer sobre Lisboa. Las llamas iluminaban el cielo nocturno, creando un panorama aterrador. Las calles estaban llenas de escombros, y la ciudad se sumergía en la desolación y el lamento por la pérdida de vidas y la destrucción irreparable. 10 p.m. Las horas posteriores al terremoto estuvieron marcadas por el dolor y la desesperación. Las personas se refugiaron donde pudieron encontrar seguridad, buscando el consuelo en sus seres queridos y tratando de procesar la magnitud de la tragedia. A lo largo de esta fatídica jornada, el terremoto de Lisboa dejó un rastro de devastación, miles de muertos y heridos, así como una ciudad en ruinas. Sus efectos se sentirían no solo en Portugal, sino en toda Europa, desencadenando debates filosóficos, cambios en la arquitectura y una mayor comprensión de los fenómenos sísmicos.
¿Cuánta gente falleció? El terremoto de Lisboa en 1755 causó una gran cantidad de víctimas y destrucción. Sin embargo, es importante mencionar que las cifras exactas de muertos, heridos y personas que perdieron sus hogares son inciertas debido a la falta de registros precisos de la época. Aún así, las estimaciones sugieren que las consecuencias fueron devastadoras. Se estima que el número de muertos en el terremoto de Lisboa varía ampliamente, con cifras que oscilan entre los 10.000 y 100.000 personas. La magnitud del terremoto y la intensidad de las sacudidas contribuyeron a la alta mortalidad. Muchas personas fueron aplastadas por la caída de edificios y otras estructuras, mientras que otras perdieron la vida en los incendios, que se desencadenaron como resultado del terremoto. La falta de un sistema de respuesta y rescate eficiente también contribuyó al alto número de fallecidos. En cuanto a los heridos, la cantidad exacta es difícil de determinar. Sin embargo, se estima que miles de personas resultaron heridas durante el terremoto. Muchas de estas personas sufrieron lesiones graves debido a los derrumbes y a la violencia de las sacudidas sísmicas. Además, los incendios y la propagación del pánico también causaron heridas a quienes intentaban escapar de las áreas afectadas. En cuanto a la pérdida de hogares, el terremoto de Lisboa dejó una gran cantidad de personas sin vivienda. Los edificios y las estructuras en la ciudad sufrieron daños extensos y muchos fueron reducidos a escombros. Se estima que decenas de miles de personas perdieron sus hogares como resultado directo del terremoto y los incendios. Muchos sobrevivientes se vieron obligados a vivir en refugios improvisados o en áreas al aire libre mientras se intentaba reconstruir la ciudad. ¿Qué consecuencias hubieron después? Después del terremoto de Lisboa en 1755, hubo una serie de consecuencias significativas que impactaron en diversos aspectos de la sociedad y la vida en la ciudad. A continuación os cuento algunas de las principales consecuencias. Reconstrucción de la ciudad. El terremoto dejó a Lisboa prácticamente en ruinas, lo que llevó a un esfuerzo masivo de reconstrucción. Se implementaron proyectos de reconstrucción a gran escala para restaurar la infraestructura y los edificios dañados. Esta reconstrucción no solo implicó la recuperación física de la ciudad, sino también la revitalización económica y social. Cambios en la arquitectura y la planificación urbana. El desastre del terremoto influyó en la forma en que se diseñaron y construyeron los edificios en el futuro. Se reconocieron los errores arquitectónicos previos y se implementaron cambios en las técnicas de construcción para hacer que las estructuras fueran más resistentes a los terremotos. Se introdujeron regulaciones y normativas para garantizar la seguridad sísmica en la construcción. Renovación de la legislación. El terremoto de Lisboa llevó a una revisión y actualización de las leyes y regulaciones relacionadas con la construcción, la seguridad y la gestión de desastres. Se implementaron nuevas normas y estándares para garantizar la resistencia de los edificios y la protección de la población en caso de futuros terremotos u otros desastres naturales. Cambios en el comercio y la economía. Este hecho afectó el comercio y la economía de Lisboa, así como las rutas marítimas y las colonias portuguesas en ultramar. La ciudad, que había sido un importante centro comercial y financiero, experimentó una disminución significativa en su poder económico. Sin embargo, la reconstrucción también brindó oportunidades para la inversión y el desarrollo económico a largo plazo. Impacto en la filosofía y la teología. El terremoto de Lisboa planteó cuestiones filosóficas y teológicas sobre la existencia de Dios y el problema del mal en el mundo. El desastre llevó a debates y reflexiones sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la relación entre la fe y los desastres naturales. Estos debates influyeron en el pensamiento filosófico y teológico de la época. Desarrollo de la sismología y la geología. Fue un evento clave en el desarrollo de la sismología y la comprensión de los terremotos. Despertó un mayor interés y estudio científico sobre los fenómenos sísmicos y la actividad geológica. Se realizaron avances en el conocimiento de los terremotos y en la forma en que se monitorean y estudian. Cambios demográficos y sociales. El terremoto tuvo un impacto significativo en la población y la estructura social de la ciudad. Muchas personas perdieron sus hogares y tuvieron que ser reubicadas. Esto condujo a cambios demográficos y sociales. Impacto en la cultura y las artes. El terremoto de Lisboa influyó en la producción cultural y artística de la época. Inspiró la creación de obras literarias, pinturas y composiciones musicales que reflexionaban sobre la tragedia y las consecuencias del desastre. Surgieron nuevas corrientes estéticas y temáticas en respuestas al evento. Influencia en el pensamiento político.
El terremoto tuvo implicaciones políticas, ya que cuestionó la capacidad y la responsabilidad del gobierno para responder a desastres naturales y proteger a sus ciudadanos. Esto llevó a discusiones sobre el papel del Estado en la gestión de crisis y la protección del bienestar de la población. Efecto en la mentalidad europea. Este evento impactó en la mentalidad colectiva de la sociedad europea de la época. Despertó un sentido de vulnerabilidad frente a los desastres naturales y generó preocupación por la fragilidad humana. Esto influyó en la literatura, la filosofía y las reflexiones intelectuales de la época. Impacto en la conciencia global de los desastres naturales. El terremoto de Lisboa tuvo repercusiones más allá de la ciudad y el país. Fue ampliamente informado en los medios de comunicación de la época y se convirtió en un evento emblemático que despertó la atención internacional hacia los desastres naturales y la necesidad de una mayor preparación y respuesta. Estas son solo algunas de las numerosas consecuencias y efectos que el terremoto de Lisboa en 1755 tuvo en la ciudad y en la mentalidad europea de la época. El impacto del desastre fue amplio y duradero, dejando una marca indeleble en la historia y la conciencia colectiva de la sociedad de entonces. Coméntame abajo, ¿conocías la historia de este terremoto? ¿Te ha tocado vivir alguno? Seguramente hay más detalles que faltan por comentar sobre el gran terremoto de Lisboa, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!